Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de Cita con Doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, sabemos que existen centros y practicantes de la medicina alternativa. ¿Por qué las personas que tienen cáncer deben aprender sobre la medicina oriental? ¿Y qué hace su clínica diferente a otros centros y practicantes? Bueno, Jenny, me has hecho una pregunta clave y digo esto porque aborda un tema que por su importancia requiere una explicación clara. La medicina tradicional china versus la medicina alternativa, lo cual quiere decir que ambas no son convencionales, pero la medicina dentro de los tratamientos o los sistemas de salud o las terapias o las opciones, como queramos decirle, no convencionales, es la medicina tradicional china la única que es un sistema de salud no solamente establecido a través de miles de años, sino con evidencia clínica y con licenciada, o sea, ¿cómo puedo decirte? Con control. No es que es un practicante, el médico de medicina tradicional china, un practicante de una medicina alternativa que no tiene autorización ni control. Es un sistema de medicina tradicional, un sistema de salud tradicional, pero licenciado y disponible aquí en Estados Unidos y no solamente en los países asiáticos, en China, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Hong Kong y en otros lugares, también licenciado en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en la mayoría de los países desarrollados. O sea, no estamos hablando de medicina alternativa sin evidencia clínica ni sin control. Eso es por un lado. Por otro, nuestro conocimiento y experiencia en medicina tradicional china y particularmente en el área de oncología es muy importante. Por eso yo siempre recomiendo que cuando la persona vaya a recibir tratamientos que no sean convencionales y particularmente con medicina oriental o medicina herbaria, que busque la ayuda de un médico que tenga experiencia y conocimiento en la medicina herbaria y en oncología. Eso es importantísimo porque la medicina tradicional china puede mejorar inclusive la efectividad de los tratamientos convencionales, pero a la vez si se usa de manera indiscriminada o sin control o se usa falsamente un tratamiento que no es, eh, que está mal indicado, pues puede producir no solamente efectos secundarios, pero resultados no deseados o no deseables. Entonces, eso es muy importante. Y por otra parte, de eso estamos orgullosos, ¿no? Desde lo que nosotros ofrecemos y lo que hacemos acá en esta parte del mundo. Y digo esta parte del mundo porque no solamente somos líder en oncología integrativa en Estados Unidos, sino en esta parte del mundo. No hay ningún otro centro que ofrezca tratamiento de alta tecnología en medicina tradicional china, o sea, tratamientos avanzados como nuestro centro acá en Miami. Y por otra parte, la alianza que tenemos con centros de salud a nivel nacional, así aquí en Estados Unidos y también a nivel internacional, pues eso facilita el acceso a tratamientos que ni siquiera están disponibles acá en Estados Unidos. Estamos hablando de tratamientos de muy alta tecnología que algún día van a estar disponibles quizás acá en Estados Unidos, pero que algunos de esos tratamientos de alta tecnología no están disponibles acá en Estados Unidos, como la gendicina, por ejemplo, el Gendicin, que es el primer tratamiento eh, génico, o sea, de tratamiento genético contra el cáncer, aprobado el primero en el mundo y es muy efectivo contra muchísimos cánceres, inclusive cáncer de esófago, cáncer de cuello y cabeza, etcétera, y muchísimos otros. También el Oncorin, el llamado H101, que es un tratamiento de muy alta tecnología. Eso no está disponible acá en Estados Unidos. Sin embargo, a través de nuestra alianza con centros oncológicos en China, en Japón
Y en Corea del Sur, pues los pacientes nuestros tienen acceso a estos tratamientos. La misma crioablación, que es la destrucción de los tumores por congelación, aquí en Estados Unidos no está disponible. Bueno, exclusivamente está disponible en algunos centros para destruir la glándula prostática, o sea, para la próstata, para cáncer de próstata. Pero en China está aprobado y es muy efectivo para muchísimos, para tumores en muchísimas partes del cuerpo, muchísimos tipos de cáncer. Ese acceso a esos tratamientos, el mismo MBCT, que es la radiación con neutrones por captura de boro o de borón, todavía ni siquiera está disponible aquí en Estados Unidos. Esos procedimientos destruyen selectivamente las células cancerosas sin afectar las células buenas, las células normales. Eh, Todo eso es importante que las personas sepan que eh, los pacientes nuestros tienen acceso no solamente a lo mejor de la medicina tradicional china contra el cáncer, pero también a estos tratamientos de muy alta tecnología, tratamientos que ni siquiera, repito, están disponibles hoy día acá, que su médico convencional ni siquiera muchos saben ni que existen. Y ya nuestros pacientes tienen acceso a estos tratamientos si fuesen necesarios. Eso es importante que se sepa. Por todo eso, eh, es importante hacer la diferencia entre lo que tenemos disponible en nuestro centro, o sea, la medicina tradicional china o medicina integrada de alto calibre que tenemos disponible en nuestro centro y la supuesta competencia, que yo lo pongo en duda, pero bueno, que existen por ahí de practicantes que a veces son inclusive impostores, porque bajo la sombrilla de medicina alternativa, pues cabe de todo. Todo lo que no sea convencional es alternativo. Ahí hay que hacer una diferencia, Jenny, entre los tratamientos que no son convencionales, pero son tratamientos con evidencia establecida y los tratamientos que se usan por anécdotas y esas cosas. Ahora, estos tratamientos de lo que usted nos hablaba, que no están aquí, pero usted sí puede hacer que el paciente acceda, son mucho más personalizados, ¿o entendí mal? Sí, los tratamientos, mira, la medicina tanto convencional como la medicina tradicional china hoy día continúa avanzando y cada día son más personalizados, pero has tocado un punto importante porque la medicina integrativa o la medicina integrada, donde no se excluye los tratamientos con medicina convencional y se hacen junto con la medicina tradicional china, pues son tratamientos personalizados que se diseñan de acuerdo a la necesidad individual de cada paciente. Ah, ¿qué tipo de paciente busca su ayuda? ¿Son aquellos que buscan complementar la medicina convencional o quienes prefieren evitarla? Ambos. Recibimos muchos pacientes que usan ambas y para esto es importante conocer cómo funcionan ambas y cómo integrar, porque, bueno, medicina integrativa o medicina integrada, sí, no es exclusivamente conocer que una terapia sea efectiva contra el cáncer o contra determinado tipo de cáncer, pero hay también o es necesario también conocer cómo se puede implementar y cuándo y cómo se puede integrar, quiero decir, a un tratamiento de un paciente que ya esté recibiendo tratamiento convencional o que va a comenzar tratamiento convencional. Y por otra parte, hay pacientes que, yo siempre lo digo, la medicina oriental no excluye tratamiento con medicina convencional, quiero decir, y la medicina convencional tampoco debería excluir tratamientos con medicina tradicional china, porque de manera integrada sabemos, y hay prueba de eso, que resulta mucho más efectiva y el paciente pues no solamente va a obtener mejor calidad de vida, pero también mayor probabilidad de supervivencia. Pero sí, ambos grupos vemos con mucha frecuencia pacientes que ya están recibiendo o van a recibir tratamiento con medicina convencional, pero quieren también
integrar la medicina oriental, la medicina tradicional china a su protocolo de tratamiento y por otra parte, o su régimen de tratamiento. Y por otra parte, también muchas personas que hoy día rechazan los tratamientos convencionales, particularmente los tratamientos con quimioterapia, quiero decir, y buscan en sustitución a eso, la medicina oriental. Doctor Lam, ¿qué recomendaciones le da a los pacientes oncológicos que están considerando la medicina oriental por primera vez? Bueno, lo principal por primera vez es tener un diagnóstico bien establecido, porque hay un error grandísimo, garrafal, en cuanto a pensar que la medicina oriental excluye los procedimientos de diagnóstico convencionales, que realmente no son convencionales, son procedimientos de diagnóstico que lo usa tanto la medicina convencional como la medicina tradicional china moderna. De modo que es importante tener no solamente el diagnóstico confirmado por un patólogo del el tipo de cáncer, pero también los resultados de imágenes para saber la extensión de la enfermedad, etcétera. Y también los procedimientos de análisis y control de sangre, de marcadores tumorales, etcétera. De modo que un paciente que busque tratamiento con medicina tradicional china, además del examen tradicional clínico de la medicina tradicional china, es importante que tenga a mano ya hecho y confirmado su diagnóstico a nivel de tejido, a nivel tisular de su tipo de cáncer y también la extensión de la enfermedad. De no tener esto, el médico de medicina tradicional china, para tratar el paciente con cáncer, tendría que ordenarle todos estos procedimientos, porque no se puede tratar a un paciente simplemente porque se aparezca en la clínica y diga yo tengo cáncer de páncreas, o tengo leucemia, o tengo cáncer de pulmón o cáncer de hígado. De modo que eso es lo más importante, establecer claramente un diagnóstico y en la etapa de la enfermedad. Eso es Eh, lo principal. Usted dijo recién cáncer de páncreas. ¿Hay en la medicina tradicional china algo efectivo para el cáncer de páncreas? Sí, has preguntado algo extraordinario, Jenny. La medicina tradicional china trata muy efectivamente el cáncer de páncreas y es algo que en medicina convencional responde muy pobre. Es una enfermedad que responde muy pobre a los tratamientos convencionales disponibles. Inclusive, uno de los tratamientos convencionales disponibles contra el cáncer del páncreas es puramente medicina tradicional china aprobada como quimioterapia, pero aún así responde pobremente cuando se compara a otras opciones de tratamiento de medicina tradicional china. Yo me refiero al irinotecan, que está disponible como quimioterapia y es medicina tradicional china, 100%, pero el irinotecan o camputican, como también se conoce, no es tan efectivo para el cáncer de páncreas como lo es los glicosidos de tricterillo, o lo que en medicina oriental conocemos como ley conten. Los glicosidos de tricterillo son sumamente efectivos, arrestan el avance del cáncer pancreático y de otros cánceres también, pero tu pregunta específica contra el cáncer de páncreas. Cuando este tratamiento de tricterillo Wifordi se combina con inmunoterapia, con inyecciones de astrágalos, o se combina inclusive con inmunoterapia y con otro recurso oncológico de medicina tradicional china, como es la artemisinina, pues eso aumenta mucho la posibilidad de que ese paciente sobreviva la enfermedad o tenga mejor calidad de vida o viva mucho más tiempo, inclusive que si se trata exclusivamente con medicina convencional. Porque repito, los recursos contra el cáncer o para los pacientes con cáncer de páncreas son mejores en medicina tradicional china que los que existen en medicina convencional. Doctor, también escuché que el cáncer de seno triple negativo es muy difícil. Es muy difícil de tratar de manera exitosa exclusivamente con medicina convencional. Sin embargo, nosotros hemos tratado muy efectivamente, muy favorablemente a muchos pacientes
con cáncer de triple de seno, cáncer de mama triple negativo, usando la medicina tradicional china. Hay muchos recursos para eso y recursos inclusive que se pueden usar sin obviar los tratamientos convencionales, sino de manera complementaria, pero que aumentan la posibilidad de sobrevivencia y de calidad de vida de ambos en cuanto al cáncer triple negativo. La medicina tradicional china tiene raíces profundas en la filosofía y la cultura china. ¿Cómo se adapta a los contextos occidentales? Bueno, eso que has dicho es correcto. Inclusive los procedimientos clínicos convencionales o modernos, quiero decir, porque lo usa, repito, tanto la medicina tradicional o la medicina convencional, quiero decir, como la medicina tradicional china moderna, pues eso no excluye aspectos clínicos y parámetros que usamos en la clínica típicos de la medicina tradicional china, porque eso es lo que hace la diferencia entre la medicina tradicional china y la medicina convencional, que ambas son efectivas, pero sin embargo, para ciertas enfermedades y condiciones de salud, pues es prioritariamente más favorable la medicina convencional que la medicina tradicional china y viceversa. Hay muchísimas enfermedades para las cuales la medicina tradicional china es una opción mucho mejor y debería inclusive ser prioridad, porque se consiguen mejores resultados, porque es más efectiva, porque es menos nociva para muchísimas enfermedades. O sea que ambas tienen su fortaleza y su debilidad. Y esto es importante que se sepa porque las personas deben tener las dos opciones. Y en el caso del cáncer, por ejemplo, se sabe que cuando se usa de manera integrada, pues se consiguen mejores resultados. Le voy a hacer una pregunta que quizá sea controvertida, pero es importante saberlo. ¿Es la medicina tradicional china mejor que la medicina convencional? Yo creo que inclusive en mi respuesta a la pregunta que me hiciste anteriormente ya contiene, o por lo menos parte de lo que sería la respuesta, porque es mientras es real que para resolver algunas enfermedades y condiciones de salud, los fármacos y los procedimientos convencionales obtienen mejores resultados o son más apropiados, como en el caso de tratar trauma, por ejemplo, que requieren cirugía o intervención quirúrgica, etcétera. Pues, sin embargo, muchísimas enfermedades y condiciones de salud, Jenny, responden mejor, se obtienen mejores resultados o curan más rápido y menos y con menos efectos secundarios los pacientes cuando se tratan con medicina tradicional china versus medicina convencional. Eso es importante que se sepa. La medicina tradicional china debería ser prioridad para tratar muchas enfermedades crónicas, para las cuales inclusive la medicina convencional es comparativamente menos efectiva o presenta mayor riesgo. Y sin embargo, las personas no saben eso. Inclusive, cuando digo las personas, incluyo también a los médicos. O sea, médicos y pacientes por igual desconocen que la medicina integrada contra el cáncer sí consigue mejores resultados, por ejemplo, que solamente usar medicina convencional o medicina tradicional china de forma exclusiva. Por otra parte, yo debo hacer énfasis en algo que es muy lamentable, eh, que es que todavía, inclusive en la época que estamos viviendo de desarrollo y de acceso a la información seria, pues todavía hayan médicos que dicen información falsa a sus pacientes. Inclusive Sí, algunos, y tengo que decirte la realidad, algunos rechazan a los pacientes cuando estos reciben tratamiento con medicina tradicional china. Eso, sí, en mi sí, sí. opinión, es una vergüenza. Es una vergüenza que suceda todavía en nuestros tiempos. Repito, en tiempos donde la información verificable está disponible. Al alcance de Pero cualquiera. al alcance de cualquiera, pero algunos médicos actúan de esa manera irresponsable. Eso es una realidad. Yo siempre recomiendo la investigación, o sea, favorezco la investigación versus el desconocimiento y también debo decir la ignorancia, aunque a Sí. muchos no les guste y parezca rudo, sí, hay una diferencia entre desconocimiento e ignorancia, porque el médico que no está obligado a conocer los recursos de medicina oriental,
porque simplemente no estudió medicina oriental en su currículo, en su entrenamiento como médico convencional, no incluyeron información sobre medicina oriental. Y eso no es culpa del médico, pero sí es culpable el médico cuando le dice al paciente eso no sirve o no haga eso porque es perjudicial, cuando es totalmente lo contrario. O sea, hay una diferencia entre desconocimiento e ignorancia. La ignorancia es imperdonable. El desconocimiento implica la falta de conocimiento. Eso puede ser justificable, como ya lo dije, si él no recibió entrenamiento en medicina oriental. Pero, o sea, en ninguna área de la salud uno puede conocerlo todo. Eso no es posible. Lo que hay es que ser sincero y decir, bueno, no conozco esto, no sabemos esto, deberíamos saber, bueno, lo voy a investigar. Claro. Eso es lo más justo, ¿no? Ahora, ignorancia es no admitir Que se desconoce y no que investigar. exacto, exacto. Y eso sucede mucho. Es muy lamentable, pero sucede. Eso es Doctor, una realidad. en estos últimos minutos quiero hacer una invitación. El próximo martes 8 de julio a las 6 de la tarde, Dr. Lam lanzará su nuevo libro, Dos Mundos, una Cura. Y la invitación es esta. La actividad inaugural va a tener lugar en la clínica del doctor Marcelo Lam, ubicada en el 7360 Coral Way, en la suite número 3 en Miami. Cuéntenos un poquito del libro, doctor. Bueno, sí, el libro es muy interesante porque no solamente habla de qué es la medicina oriental, pero es, es mi propio intento en explicarle en lenguaje conciso y claro, no solamente a las personas que no son pacientes, pero también a los pacientes y a los médicos, o sea, a la población en general, sobre qué es la medicina oriental, en qué se basa, sus reglas, sus recursos de tratamiento, etcétera. Y también ese libro contiene una sección de preguntas y respuestas sobre temas de la medicina oriental que no te puedas imaginar. Y también para las personas, información importante para las personas que quisieran estudiar medicina oriental. Y importantísimo también los recursos que hay contra el cáncer a nivel de medicina oriental y también cómo se puede combinar con la medicina convencional. O sea, por eso es un libro que trata sobre la medicina integrada contra el cáncer y también contra muchísimas otras enfermedades. Hay una sección muy importante que explica y convoca o estimula la integración de la medicina, particularmente en la América Latina, que está completamente ausente o casi ausente completamente en los sistemas sanitarios de esos países. Y a veces, pues uno escucha a los funcionarios de esos países hablando y diciendo mentiras, diciendo falsedades, como que su medicina o la medicina en sus países está muy avanzada, y eso es solamente la mitad de la naranja. Está muy Ujú. avanzada, pero solamente en la medicina convencional. La medicina oriental está completamente ausente o casi completamente ausente en los sistemas de salud sanitario de los países latinoamericanos. La mayoría de las personas que quieren recibir tratamiento a nivel profesional con medicina tradicional china tienen que viajar o acá a Estados Unidos o irse a China o a Japón o a Hong Kong o a Corea del Sur Sí, sí. o inclusive a Alemania o cualquier otro lugar. Reitero la fecha de la presentación del libro. Martes 8 de julio a las 6 de la tarde, en la clínica del Dr. Lam, ubicada en el 7360 Coral Way, en la suite número 7. Quedan todos invitados. El libro es Dos Mundos, una Cura. No podía haber elegido mejor el título, doctor. Gracias, Jenny, gracias. Bueno, nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. Así será. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud
y suerte.